Bueno, vamos a ver un tema nuevo que es dogma central de la biología celular y molecular. ¿Sí? Dogma central, ¿sí? Dogma central de la biología celular y molecular. Bien, entonces este va a ser nuestro tema de este video. ¿Sí? Empecemos con la palabra dogma, ¿sí? Quien postuló el dogma central de la biología celular y molecular fue un físico que se llamaba Francis Crick. ¿Sí? Que si recuerdan, Crick con Watson, ¿sí? Con James Watson, fueron los que postularon, ¿sí?, que la molécula de ADN era una doble hélice. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso les valió el premio Nobel con otro investigador más, Maurice Wilkins, ¿sí? Pero básicamente quien postula el dogma central de la biología celular y molecular es Crick. Y Crick dice que, bueno, él quería utilizar una palabra que enfatizara la importancia de esta hipótesis o esta teoría, ¿sí?, que él estaba presentando. Entonces utilizó la palabra dogma. El problema es que dogma tiene un sentido más bien religioso y es una creencia, digamos, de fe, es decir, no tiene nada, pruebas empíricas, ¿sí?, que lo respalden, ¿sí? Hay que creer o creer en un dogma. Y los dogmas no pueden cambiar. Eso es en religión. Bueno, Crick terminó confesando que no sabía bien qué era lo que significaba dogma y la palabra quedó, ¿sí? Pero resaltemos que la biología no tiene dogmas, ¿sí? Tiene hipótesis o tiene teorías, ¿sí? Y la prueba está en que este dogma, ¿sí?, desde la versión inicial hasta la actual ha cambiado y ha cambiado mucho, en forma revolucionaria. Si hubiera sido un dogma religioso, no hubiera cambiado para nada. Entonces, ¿sí?, bueno, Crick utilizó mal la palabra, pero digamos que el concepto es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que dijo Crick? ¿Sí? Este dogma central de la biología celular y molecular trata sobre un tema, que es el flujo de la información. Es decir, la información, ¿dónde se guarda y a quién se transmite? Qué bruto. Bueno, ahí está, creo que me corregí. Información, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo de la información. Entonces, ¿cómo se transmite la información? Lo que postuló Crick es que en su modelo inicial la información pasaba del ADN al ARN y del ARN a las proteínas, finalmente. ¿Sí? Esa era la idea básica de Crick. La información se encontraba en el ADN, era copiada al ARN y finalmente, ¿sí?, se fabricaban las proteínas. ¿Sí? Fíjense, ADN y ARN están con el mismo color. ¿Por qué? Porque tanto el ADN como el ARN son ácidos nucleicos. En cambio, la proteína, ¿sí?, es de una naturaleza diferente, es un polímero de aminoácidos. En cambio, el ADN y el ARN, al ser ácidos nucleicos, son polímeros de nucleótidos. Entonces, pasar la información del ADN al ARN, ¿sí?, es como copiarla, ¿de acuerdo? Este proceso, ¿sí?,
de copiado va a recibir un nombre en especial. Se lo va a llamar transcripción. Transcripción. Entonces, ¿la transcripción qué es? Es pasar la información que está en el ADN a otro ácido nucleico que es el ARN. En cambio, cuando la información pasa del ARN a la proteína, es como si cambiáramos de idioma, ¿sí? Por ejemplo, ADN y ARN, ¿sí? ¿Qué son? Ambos son ácidos nucleicos. ¿Sí? El ADN es un ácido nucleico y el ARN es un ácido nucleico. Entonces es como si habláramos el mismo idioma, ¿sí? Es el idioma de los nucleótidos, o de las bases nitrogenadas, como después vamos a ver. Entonces es un copiado, a eso se lo llama transcripción. Pasar, por ejemplo, un texto que está en castellano, en español, a otro texto, copiarlo, ¿sí? También en castellano o en español. Pero ahora hay que cambiar de idioma, ¿sí? Porque las proteínas, ¿sí? No son ácidos nucleicos, ¿sí? Son, ¿qué? Polímeros de aminoácidos. De aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, a este proceso de pasar la información del ARN a las proteínas lo vamos a llamar traducción. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un idioma diferente. Pasamos del ácido nucleico a las proteínas. ¿Sí? Entonces, esta es la idea básica, ¿sí? De cómo se transmite la información. La información está inicialmente en el ADN. El ADN realiza otro proceso muy importante, que es que las moléculas de ADN pueden hacer un proceso que se llama replicación. Se pueden copiar a sí mismas. ¿Se acuerdan? Los cromosomas son replicones, es decir, moléculas que hacen copias de sí mismas. Entonces, las moléculas de ADN, por un lado, pueden hacer copias de sí mismas, se replican o duplican. Las moléculas de ADN, ¿sí? Pueden hacer copias de ciertos, ¿sí? Ciertas partes de información, ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? De algunos lugares del ADN, y lo pasan a ARN. ¿Sí? La información entonces del ADN pasa al ARN, a eso se lo llama transcripción, al proceso de copiado de información en la molécula de ARN, y luego del ARN, ¿sí? Se fabrican y se sintetizan las proteínas con la información del ARN. ¿Sí? Entonces, las proteínas, en definitiva, son las que llevan a cabo las diferentes funciones celulares. De allí su fundamental importancia. ¿Sí? En cambio, la información, ¿sí? Básicamente, ¿dónde está? Al menos en esta idea original. La información se va a encontrar en el ADN originalmente. Entonces, el ADN, en esta hipótesis original, ¿sí? Es donde se encuentra la información. ¿Para qué? Para poder sintetizar las proteínas, que se encargan de las diferentes funciones. ¿Sí? Dentro de las proteínas, obviamente, hay muchas proteínas, pero fundamentalmente vamos a nombrar unas, que dijimos que eran fundamentales para el metabolismo. ¿Se acuerdan? Las enzimas. Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas, ¿de acuerdo? Son catalizadores biológicos. Este es un ejemplo de proteínas que llevan a cabo diferentes funciones. En la respiración, en el transporte, en, digamos, la transmisión del impulso nervioso, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y hay muchas otras proteínas. Por ejemplo, las proteínas del citoesqueleto. Por ejemplo, la actina, que junto con la miosina son responsables de la contracción muscular, por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, y muchas otras proteínas que son las que llevan a cabo las diferentes funciones celulares. Entonces, este es el esquema, ¿sí? Inicial de Crick, ¿no es cierto? Del dogma central de la biología celular y molecular.
¿Dónde está la información? ¿Sí? La información en el ADN tiene unas unidades que es lo que llamamos el gen. ¿El gen entonces qué es? El gen es la unidad de información. ¿De acuerdo? Entonces la información va a estar en los genes, ¿sí? Entonces el gen va a ser la unidad de información. La molécula de ADN, ¿sí?, tiene genes, ¿sí?, que son las unidades de información. Esos genes están en determinados sitios en el ADN. El sitio donde están los genes, a eso se lo llama, ¿sí?, cada gen tiene asociado un lugar en el ADN. A eso lo llamamos locus. Cada gen tiene asociado un lugar en el ADN. En vez de decir lugar, decimos locus, ¿sí?, en latín. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el modelo original de Crick, del dogma central de la biología celular y molecular. Recuerden, esta idea es una idea fundamental para poder manejar los diferentes temas de biología celular y molecular. Bueno, avancemos un poco más, ¿sí? Entonces, hagamos acá nuestro esquema original. El ADN, ¿sí?, una molécula capaz de hacer copias de sí mismo. Ese proceso se lo denomina replicación o duplicación o síntesis de ADN, ¿sí? Esa es la replicación. La información del ADN pasa a la molécula de ARN, se copia en la molécula de ARN, y la molécula de ARN finalmente, ¿sí?, va a cumplir diferentes funciones para obtener finalmente las proteínas, que son las que llevan a cabo, ¿sí?, las diferentes funciones celulares, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces las proteínas van a ser las que lleven a cabo, van a ser las responsables de las funciones celulares. ¿Estamos? Bien. Entonces, esta era nuestra idea original. Habíamos llamado transcripción al proceso de copia del ADN en forma de ARN. Y habíamos llamado traducción al proceso de pasar la información de ARN a proteínas, ¿sí? Y esta era la idea original de Crick de alrededor de 1958-1960. ¿De acuerdo? ¿Qué más habíamos dicho? Habíamos dicho, ¿sí?, entonces las funciones celulares las llevan a cabo las proteínas, que son los ejecutores. En el ADN, en cambio, está la información. Y esa información, ¿sí?, está codificada en el ADN. La información está codificada en el ADN. ¿En qué forma? En forma, ¿sí?, que vamos a ver, la información está en unas estructuras que se llaman genes, ¿sí?, el gen se llama gen, y los genes son las unidades de información. Entonces, los genes, ¿sí?, son las unidades de información. ¿Sí? ¿Cuántos genes tiene el ADN? Bueno, eso depende de la especie, ¿sí? En el ser humano se habla que el total de genes que poseemos anda alrededor de 25.000, 30.000 genes. La cifra va cambiando, ¿sí? Entonces el gen es la unidad de información. Y habíamos dicho que a cada gen le correspondía, ¿se acuerdan?, un lugar en el ADN, el locus. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y este era el esquema inicial de Crick, del dogma central de la biología celular y molecular. Este dogma se vio ampliado, ¿sí? En
La primera ampliación vino de parte de, ¿sí?, la retrotranscripción o transcripción inversa. ¿En qué consiste la transcripción inversa? Bueno, ¿sí?, es un proceso que consiste en que la información, ¿sí?, se encuentra inicialmente en el ARN y del ARN puede pasar al ADN. O la información se encontraba en el ADN, hacemos transcripción, pasamos al ARN y de vuelta al ADN. ¿De acuerdo? Lo central aquí es que el ARN, el flujo de información, puede ir en forma inversa. Y a esto se lo llama transcripción, transcripción reversa, porque va en sentido opuesto a la transcripción tradicional. Transcripción reversa o también retrotranscripción. ¿Sí? Porque de nuevo, retro, sí, es hacia atrás. Entonces, ¿sí?, esto se descubrió inicialmente en virus, pero después también se vio que las células eucariontes, ¿sí?, tienen la capacidad de pasar el ARN a ADN. ¿Sí? Para hacer la retrotranscripción o transcripción reversa, necesitamos, igual que para todos los procesos, una enzima. Esa enzima se llama retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Retrotranscriptasa. Recuerden que la terminación asa, ¿sí?, siempre hace referencia a las enzimas. Retrotranscriptasa, ¿qué proceso hace? Hace la transcripción reversa. Retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Entonces, esta, ¿sí?, fue una ampliación del dogma original. Como se ve, si hubiera sido un dogma, tendría que haber sido inamovible. Sin embargo, se descubrió que la información puede ir también en forma reversa. ¿De dónde a dónde? Del ARN al ADN. ¿De acuerdo? Entonces se descubrió también luego, ¿sí? Luego se descubrió también que el ARN, al menos en ciertos casos, puede hacer copias de sí mismo. Esto, ahora en este momento no lo voy a profundizar, pero sí es posible, al menos, ¿sí?, en determinadas condiciones, ¿sí?, con ciertas moléculas de ADN, que el ARN haga copias de sí mismo. Esto también se puede encontrar en virus o en determinadas moléculas también en eucariontes. ¿Sí? A este proceso, como nosotros en el curso no lo vemos y no profundizamos en él mucho, no lo voy a nombrar, pero por lo menos sepan que existe. Ahora igual después voy a comentar algo más sobre esto. Entonces, nuestro dogma inicial ya se ve ampliado, porque no solamente el ADN puede hacer copias de sí mismo, sino que el ARN puede hacer copias de sí mismo. La información sigue el flujo ADN, ARN, proteínas. Y ahora también sabemos que podemos pasar de ARN a ADN en la transcripción reversa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, ampliemos un poco más estas ideas, ¿sí? Entonces, vamos a ampliar un poco la idea de gen. ¿Sí? Entonces sabemos que la información va del ADN a ARN, ¿sí?, y del ARN va a proteína. Que ya sabemos son las que realizan las funciones celulares. Bien. Entonces, ¿sí?, la molécula de ADN, ¿sí?, nosotros sabemos que la unidad de información es el gen. Pero ¿cómo es esta molécula de ADN? Bueno, la molécula de ADN sabemos que es una doble hélice, ¿sí?, que luego vamos a tener, ¿sí?, en el curso unas clases específicas para ver bien cómo es la molécula de ADN. Entonces, esta molécula de ADN, ¿sí?, que recuerden, en un procarionte tiene, en el procarionte
tiene alrededor de ¿cuántas bases? 10 a la 6 pares de bases, y en un eucarionte tiene 10 veces más, 10 a la 9 pares de bases, ¿sí? Esos son algunos datos que siempre debemos tener a mano. Entonces, en el procarionte, 10 a la 6 pares de bases, ¿sí? 10 a la 6 pares de bases en el procarionte, y en el eucarionte, 10 a la 9 pares de bases, o sea, 1.000.000 de pares de bases o, sí, 1.000 millones de pares de bases. Entonces, nuestra molécula de ADN es un polímero de nucleótidos, ¿sí? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es un polímero de nucleótidos. Y, como dijimos, el ADN tiene unidades de información, y esas unidades de información se denominan genes. Entonces, yo, en la molécula de ADN, ¿sí? Esta es mi molécula de ADN, voy a tener genes. Por ejemplo, de acá a acá tengo un gen, ¿sí? Lo puedo llamar, por ejemplo, gen A. De aquí hasta aquí tengo otro gen, un gen, llamémoslo B. Y así sucesivamente, ¿no? Puedo tener, ¿sí?, múltiples genes. Un gen C, ¿de acuerdo? Entonces, la molécula de ADN tiene genes, ¿sí? Es simplemente un esquema. Entonces, estas son las unidades de información, los genes. Acá tengo un gen A, un gen B, un gen C, ¿sí? Y cada gen, fíjense, tiene un lugar determinado. Este lugar se llama, dijimos, locus. El gen A tiene un locus, ¿sí? Lo llamamos, por ejemplo, locus A. El gen B tiene un locus, lo llamamos, por ejemplo, locus B. El gen C tiene un lugar también, lo llamamos locus C. ¿De acuerdo? Entonces, de eso estuvimos hablando, ¿sí? El ADN tiene unidades de información que se llaman genes. Bien, ¿y para qué sirven los genes? Bueno, los genes poseen la información codificada para la síntesis de ciertos productos, ¿sí? Entonces, yo sé que un gen es donde yo tengo, ¿qué habíamos dicho? La información. Esa información está codificada, ¿de acuerdo? La información está codificada, ¿sí? Y esa información del gen va a servir ¿para qué? Para obtener un producto. Esa es la idea, ¿no es cierto? En algunos casos, ¿sí?, el producto será, por ejemplo, la proteína. En otros casos será ARN ribosomal o ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Pero la idea es que, ¿sí?, el gen posee la información para la fabricación, la síntesis de un producto. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo final del gen. Él posee la información y vamos a hacer la síntesis de un determinado producto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cuál sería un producto típico de un gen? Por ejemplo, la proteína. ¿De acuerdo? ¿Sí? La proteína. Bien. Entonces, los genes son unidades de información. Los genes se encuentran en el ADN, tienen un lugar determinado, es decir, un gen, ya vamos a ver, tiene un principio y un fin, ¿sí? El lugar donde se encuentra el gen se llama locus. Y los genes, ¿sí?, es donde está la información para que podamos sintetizar un producto, por ejemplo, una proteína. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿sí?, este proceso, recuerden, se llamaba transcripción. Este era traducción. Y se acuerdan también que teníamos la replicación, la replicación, y también teníamos, si se acuerdan, la transcripción reversa. ¿De acuerdo? Bueno,
dejemos este. Entonces, ¿sí? Durante muchos años, ¿sí? ¿Cuál era la idea que teníamos asociada a la idea de gen? ¿Sí? La idea era que un gen, ¿sí? ¿Qué hacía? Codificaba, es decir, tenía la información, ¿para qué? Para una proteína. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa era la idea original, ¿sí? Un gen, el ADN, en el ADN, poseía la información ¿para qué? Para la síntesis de una proteína. O, mejor que proteína, podríamos usar el término, que no es equivalente, pero en este caso es más correcto, que es el de polipéptido. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un polipéptido y una proteína? Bueno, es que el polipéptido es una proteína, pero es una única cadena proteica. ¿Sí? La proteína, cuando yo digo proteína, no sé si esta proteína está formada por una cadena o por múltiples cadenas. ¿Sí? Entonces, más exacto, ¿qué sería decir? Que un gen, ¿sí? Codifica, saquemos este codificaba, codifica un polipéptido. ¿Y qué es un polipéptido? Es una proteína formada por una única cadena. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense que esta es otra forma de decir, ¿sí? O de explicar los conceptos que ya vimos. Es decir, nada más que nos falta saber un poco más. El ADN, es decir, el gen, ¿sí? Acá nos faltaría saber algo más y terminamos en la proteína, ¿sí? O polipéptido. Nada más que estamos diciendo qué cosa. Que un gen, ¿sí? Un gen, ¿sí? Codifica un polipéptido. Esa era la idea original, ¿de acuerdo? Es decir, la información en el ADN, vamos a llegar al polipéptido. Bueno. Resulta ser que no hay un solo tipo de ARN, sino que hay varios tipos de ARN. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí? Entonces, yo tengo el ADN, sabemos que por transcripción este ADN me va a dar ARN, ¿de acuerdo? Pero no hay un solo tipo de ARN, sino que hay varios tipos de ARN. ¿Qué tipos de ARN hay? Bueno, hay ARN mensajero, hay ARN ribosomal, ARN de transferencia, ¿sí? Y hay otros múltiples tipos de ARN, ¿de acuerdo? Hay ARN de interferencia, hay microARNs, hay ARNs, digamos, ARNs que cumplen funciones especiales dentro del núcleo, ¿sí? O en el citosol, ¿sí? ARNs, vamos a hablar nucleares, después vamos a dar bien los nombres, o ARN citosólicos que cumplen funciones especiales, ¿sí? Luego los vamos a ir viendo. Entonces, ¿sí? Para nosotros, el ARN M, ¿sí? Va a ser el ARN mensajero. ¿Sí? El ARN R va a ser el ARN ribosomal. El ARN T va a ser el ARN de transferencia. Y cada ARN va a cumplir una función diferente y especial, particular. ¿Sí? El ARN sabíamos que finalmente me iba a dar proteína, que era la que llevaba a cabo las funciones. ¿Sí? Bueno, entonces teníamos que este proceso se llamaba transcripción
y este proceso se llamaba traducción. Sabemos también que tenemos la transcripción ¿sí? Reversa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pongo TR, transcripción reversa, ¿de acuerdo? Y necesitamos la enzima, la retrotranscriptasa. Bien, sabíamos también que el ADN se replicaba, hace copias de sí mismo, y ese proceso se llama replicación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, resulta ser que ahora no tenemos un solo tipo de ARN, sino que tenemos múltiples tipos de ARN. Y habíamos dicho, ¿sí?, que en el ADN teníamos los genes, y que los genes daban productos. Entonces quiere decir que hay diferentes tipos de genes, ¿sí? ¿Sí? El gen tiene la información y tenemos que obtener a partir de esa información, a partir de ese gen, un determinado producto. Entonces hay, ¿sí?, distintos tipos de genes. No hay un solo tipo de gen, ¿sí?, de gen. Nosotros ya vimos uno, por ejemplo, el gen que codifica la información para obtener proteína, ¿de acuerdo? Entonces, hay un tipo de gen, ¿sí?, que lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?, es transcripción. Vamos a obtener una molécula de ARN mensajero y luego por el proceso de traducción vamos a obtener la proteína. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recordemos que el gen está formado de ADN. Entonces, este gen, ¿qué es lo que hace? Es un gen que codifica proteínas. ¿Por qué? Porque el producto final es la proteína, ¿sí? En cambio, hay otros genes diferentes, hay otros genes cuyo producto final, cuando hagamos que el proceso de transcripción, no va a terminar en proteínas, sino que lo que me da es un ARN ribosomal. Entonces, el producto final, en algunos genes, será la proteína, porque ese es un gen que codifica proteínas. En cambio, en otros genes, este gen hace transcripción, pero termina ¿dónde? En ARN ribosomal. Entonces, codifica, ¿sí?, ARN ribosomal, no codifica proteínas. Es un gen de ARN ribosomal. Y hay otros genes, ¿sí?, recordemos que el gen está en el ADN, por el proceso de transcripción, ¿sí?, vamos a obtener ARN, ¿sí?, ARN de transferencia. ARN de transferencia. ARN de transferencia, por el proceso de transcripción. Entonces, este gen, ¿sí?, no codifica proteínas, codifica un ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Recapitulemos. Entonces, resulta ser que tenemos distintos tipos de genes. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de genes. Distintos tipos de genes. ¿Sí? Entonces, tenemos genes que codifican proteínas. ¿Sí? Los genes que codifican proteínas. ¿Sí? Ese sería nuestro primer grupo. ¿De acuerdo? Y los genes que codifican proteínas, ¿qué proceso hacen? ¿Sí?
tenemos que ir del ADN, del gen, que codifica proteínas, me va a dar que por transcripción, me va a dar ARN mensajero, que es un intermediario, ¿de acuerdo? Es decir, la información de la proteína pasa del ADN al ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero, ¿qué es lo que hace? Codifica la proteína. Tiene la información para la síntesis proteica. Y este ARN mensajero, cuando se haga el proceso de traducción, vamos a obtener la proteína. Entonces, ¿cuál es el producto final de este gen? Del gen que codifica proteína. La proteína misma. ¿Sí? Un gen que codifica proteína tiene la información para la síntesis proteica. Una aclaración. Dijimos que el ARN mensajero codifica la proteína. Entonces, para poder hacer la traducción, ya después vamos a ver, vamos a necesitar, ¿sí?, un código genético. El código genético lo que hace es decodificar, es decir, me permite interpretar la información. ¿Sí? Sin el código genético no puedo pasar de ARN mensajero a proteína. Entonces estos son genes que codifican proteínas. Nuestro otro grupo, ¿cuál sería? Genes que codifican, ¿qué cosa? O ARN ribosomal o ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos genes? Este gen lo que hace es, se hace solamente el proceso de transcripción. La transcripción. ¿Y qué obtengo? Puedo obtener ARN ribosomal. Siempre por transcripción copio la información que estaba en el ADN a ARN. Entonces, si este es un gen, ¿sí? Gen, pongamos, de ARN ribosomal. Si es un gen de ARN ribosomal, lo que codifica es el ARN ribosomal. ¿Sí? Si en el ADN estamos viendo en ese momento un gen de ARN de transferencia, entonces cuando hago transcripción, lo que obtengo es un ARN de transferencia. ¿Sí? Porque este es un gen, ¿sí?, que codifica ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, los productos finales, ¿sí?, dependiendo del gen, van a ser diferentes. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos o genes que codifican proteínas, ¿sí?, como este, gen que codifica proteína, o tenemos genes que codifican ARN de transferencia, ¿sí? O ARN ribosomal, ¿no? Entonces, distintos tipos de genes. Los genes que codifican proteínas, que sí o sí que tienen que hacer ARN mensajero, que es el intermediario, que tiene el mensaje, la información para la síntesis de la proteína, y genes que codifican ARN ribosomal, entonces solamente se hace transcripción y obtenemos el ARN ribosomal. O genes que codifican ARN de transferencia. Hacemos la transcripción y obtenemos el ARN de transferencia. Entonces, ¿sí?, esta es, digamos, una de las cuestiones básicas del dogma central de la biología celular y molecular. ¿Sí? Una última cosa, así se llevan una visión un poco más integral. ¿Sí? Nosotros sabíamos, ¿sí?, el modelo básico, ¿sí?, que es lo que va a estar dibujado, digamos, con las flechas azules. Obtenemos ARN, luego obtenemos proteína. ¿Sí? Este era el modelo inicial. Es fundamental para cualquier persona que esté estudiando biología celular y molecular, ¿sí?, no confundirse los términos. Este es transcripción. ¿Qué es la transcripción?
es básicamente la copia de la información que está en el ADN a ARN, de genes determinados. Ahora vamos a hablar de eso. Luego tenemos el proceso de traducción, que es el proceso por el cual, ¿sí?, el ARN mensajero pasa a proteína. No siempre se hace traducción con los ARNs. Recuerden que también están, dentro de los ARNs tenemos ARN mensajero, que es el que va a sufrir traducción, y ARNs que no se traducen, como el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? El que se va a traducir, recuerden, es el ARN mensajero solamente. Solamente el ARN mensajero sufre traducción. El ARN ribosomal y el de transferencia no. ¿De acuerdo? Y este proceso era la replicación. ¿Sí? Replicación. Bien. Entonces, ¿sí? Este era el modelo básico, que luego fue ampliado con la retrotranscripción, de la cual vamos a hablar más adelante. La retrotranscripción o transcripción reversa, que recuerden, necesitábamos la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Bien, entonces, ¿sí? Dijimos que la molécula de ADN, ¿sí?, esta va a ser nuestra molécula de ADN, poseía, ¿sí?, distintos genes, que pueden ser algunos mucho más pequeños, otros más grandes, ¿sí? Entonces, este era un gen, este es otro gen, este es otro, y lo habíamos denominado unidades de información, y que cada gen codificaba un producto, que ese producto podía ser o proteína, o ARN ribosomal, o ARN de transferencia. Entonces, ampliemos un poco cómo es este gen, ¿sí? Y digamos también que en el ADN los genes pueden estar activos o pueden estar reprimidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Veamos eso. Por ejemplo, ¿sí?, supongamos este gen. Si este gen, ¿sí?, vamos a usar el término apagado, ¿sí?, y si este gen está apagado, es decir, está ¿qué?, inactivo, ¿sí?, los genes apagados o inactivos, o también los puedo llamar como reprimidos, ¿sí?, esos genes, entonces, ¿qué ocurre? No hacen transcripción. No se transcriben. ¿Queda claro? Entonces, los genes en el ADN pueden estar inactivos, ¿sí?, reprimidos, apagados, y eso quiere decir que no hacen, ¿sí?, este proceso que vimos acá. ¿Sí? Los genes apagados no hacen transcripción, es decir, no fabrican ningún tipo de ARN. ¿Sí? Entonces, en cambio, ¿sí?, entonces vamos a suponer, por ejemplo, este gen, ¿sí?, vamos a decir que está apagado, entonces no hace transcripción. Entonces pongámosle, por ejemplo, un símbolo menos. ¿Sí? Ese gen está apagado. Supongamos que este también está apagado. Entonces no hace transcripción. Y vamos a suponer que este gen sí está, ¿sí?, activo. Entonces vamos a poner un símbolo más, por ejemplo. ¿Sí? Este gen, ¿sí?, se encuentra, ¿sí?, activo. Este es un gen activo. ¿De acuerdo? Si este es un gen activo, ¿sí?, lo que hace es pasar su información, ¿sí?, por el proceso de transcripción, vamos a obtener, por ejemplo, ¿sí?, obtenemos ¿qué cosa? Una molécula de ARN mensajero. Si es un gen que codifica proteínas, ¿sí? Si es un gen que codifica proteínas, por transcripción obtengo ARN mensajero. Y este ARN mensajero luego, ¿sí?, va a sufrir el proceso de traducción.
¿sí? Tenemos una idea muy básica, pero sabemos que la traducción se lleva a cabo en los, ¿sí?, ribosomas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a darle un color al ARN mensajero. Entonces, este ARN mensajero, ¿qué va a ocurrir? Este ARN mensajero, ¿sí?, va a ser leído en el ribosoma, ¿sí?, y en algo que vamos a ver después. Entonces, el ARN mensajero va a sufrir traducción. ¿Dónde se hace la traducción? La traducción se hace en los ribosomas, ¿sí? Y aquí es donde se va a sintetizar y va a empezar a aparecer la proteína. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿sí?, acabamos de ver algo más. Los genes, ¿sí?, no siempre están activos. Los genes pueden estar apagados, reprimidos, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacen? No hacen transcripción, no se transcriben. En cambio, si un gen está activo, está inducido, está prendido, está, ¿sí?, haciendo ¿qué? Está haciendo transcripción. Y podemos obtener o ARN mensajero, o ARN ribosomal, o ARN de transferencia. En este ejemplo, obtuvimos, ¿sí?, es un gen que codifica proteínas y por lo tanto da ARN mensajero que sufre traducción y obtenemos la proteína que es codificada por este gen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, entonces esta va a ser nuestra idea básica de dogma central de la biología celular y molecular. ¿Sí? Vimos que en el ADN están las unidades de información, los genes, ¿sí?, que esa información se copia, como vemos acá, la información de este gen se copia en un ARN mensajero. Y ese ARN mensajero sufre traducción, ¿sí?, en los ribosomas, ¿de acuerdo? Y se obtiene la proteína, que es lo que me dice el dogma. ¿Está? Les comenté también, así muy por encima, que el ARN también puede hacer copias de sí mismo, ¿sí? Pero para eso tenemos que aprender un poco más cómo es el ARN. Es decir, el ADN es una molécula de 2 cadenas y el ARN es una molécula de una cadena. Entonces, vamos a profundizar esto recién. Sabemos que el ARN, entonces, de alguna forma puede hacer copias de sí mismo, ¿sí?, pero vamos a verlo luego, cuando veamos la estructura del ARN, ¿sí? Lo que nunca, digamos, todavía se ha demostrado, ¿sí?, es que el flujo de información pueda pasar ¿de dónde? De las proteínas al ARN o de las proteínas al ADN, ¿sí? O sea, eso todavía no se ha encontrado, ¿sí? La información, todavía no hemos encontrado ningún ejemplo donde la información pase de la proteína al ARN o de la proteína al ADN, ¿sí? Lo que sí hay situaciones especiales, ¿sí?, que escapan, ¿sí?, al dogma. Por ejemplo, en el laboratorio, ¿sí?, y esto ya es simplemente, no es algo que se haya visto en la naturaleza, pero en el laboratorio es posible, ¿sí?, hacer traducción, ¿sí?, sin pasar por el ARN, es decir, esto es solamente un comentario, ¿sí?, no tienen que saberlo, ¿sí? Esto es en laboratorio, en forma experimental, ¿sí?, no en células, sino en un tubo de ensayo, ¿sí? Si yo coloco ribosomas, una fuente de energía, ADN y una droga, ¿sí?, que es la neomicina, ¿sí?, entonces es algo experimental, libre de células. Es decir, esto no se hace con células, sino que es algo totalmente experimental, ¿sí? Entonces, con ribosoma, ADN y esta droga neomicina, con alguna fuente de energía y algunas condiciones más, es posible, ¿sí?,
es posible, ¿sí?, a partir del ADN obtener proteínas. ¿De acuerdo? Es decir, hay un proceso, ¿de acuerdo?, que lo podríamos llamar traducción entre comillas. Pero como les digo, es algo experimental, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que aquí no pasamos por el ARN mensajero, sino que es algo, digamos, que está relacionado con la presencia de esta droga, una aminoglucosis, un antibiótico, que aparentemente abre la cadena del ADN y permite que el ribosoma lea directamente el ADN, ¿sí? Digamos, es un experimento, pero demuestra que, digamos, se puede hacer traducción sin ARN mensajero a partir del ADN. Y otro caso especial, ¿sí?, es algo que vamos a hablar luego, que es el caso de los priones, ¿sí? Los nombro porque son casos donde, digamos, algunos han dicho que se viola el dogma central de la biología celular o molecular, o que serían casos que están por fuera del dogma y que no lo cumplen, ¿sí? En realidad son cosas que están, digamos, relacionadas obviamente con la información, pero que, digamos, todavía no se ve, digamos, la relación directa que debería estar acá, ¿no? Es decir, de la proteína pasar al ARN o al ADN, ¿sí? Lo que se vio en el caso de la neomicina es que uno puede pasar del ADN a la proteína, sería como algo así. Pero ¿qué ocurre? Es un experimento de laboratorio, no nos sirve. El otro ejemplo que les iba a comentar, ¿sí?, que rompe con estas ideas un poco, es el caso de los priones. Los priones son proteínas, ¿sí? O sea que cumplen con el dogma, es decir, yo tengo que pasar del ADN al ARN mensajero y obtengo una proteína, que en este caso es una proteína especial, que es el prión, ¿de acuerdo? Que no viene al caso ahora la función, nada por el estilo. Entonces, lo que yo obtengo es una proteína que se llama prión. A ver, voy a escribirlo de nuevo. ¿Sí? Obtengo una proteína que se llama prión. ¿De acuerdo? Tengo que hacer transcripción y luego tengo que hacer transcripción y luego tengo que hacer traducción. Y se obtiene, ¿sí?, esta proteína, que es la proteína priónica. Prión significa proteína infectiva. O sea, es una proteína que en determinadas condiciones, ¿sí?, es como si pudiera hacer copias de sí misma. Los priones, ¿sí?, no contienen ADN. No poseen ADN ni ARN, ¿sí? Pero, de alguna forma, que vamos a hablar con mayor profundidad luego, ¿sí?, pueden hacer que otras proteínas cambien de conformación. Por ejemplo, pensemos, el prión, ¿sí?, es una proteína, ¿sí?, que puede tener diferentes conformaciones, diferentes formas. Por ejemplo, pensemos, esta es la forma, ¿sí?, normal del prión, una forma esférica, ¿sí? En cambio, el prión, ¿sí?, si está alterado, si está mutado, ¿sí?, puede tener una conformación, es decir, una forma anormal. ¿De acuerdo? Entonces el prión, ¿sí?, imaginémoslo en forma tridimensional, la forma normal sería esférica y la forma anormal sería un cubo. Entonces, ¿sí?, estas proteínas, las proteínas infectivas, de las cuales el prión es un ejemplo, ¿sí?, ahora sabemos que hay otras proteínas de este tipo, ¿sí?, ¿qué es lo que hacen los priones? Entonces recuerden, el prión es una proteína que se sintetiza como vimos anteriormente, es decir, está codificada por un gen, se hace traducción y uno obtiene primero uno hace transcripción, obviamente, obtiene el ARN mensajero y luego se traduce y obtenemos la proteína. Y el prión tiene dos formas, habíamos dicho.
una forma normal, pero hay algunas personas, ¿sí?, que tienen una proteína mutante alterada, anormal, y esta va a ser la proteína infectiva. Entonces, ¿cómo ocurre esta infección? Bueno, ocurre de la siguiente forma, ¿sí? La proteína anormal, de alguna manera, tiene que tomar contacto, ¿sí?, con la proteína normal, ¿sí? Entonces, con el transcurso del tiempo, es decir, esto quiere decir que las dos proteínas deben incubarse juntas, la proteína normal y la proteína infectiva o anormal. Entonces, la proteína anormal lo que va a provocar, ¿sí?, es que la proteína normal se desestabilice, ¿sí?, y sufra un cambio de forma. Finalmente, en vez de tener una sola proteína anormal, voy a tener dos proteínas anormales. Y las dos van a ser infectivas. Y vuelve a recomenzar el ciclo. Es decir, ¿sí?, esta proteína anormal va a volver a tomar contacto ¿con qué? Con otra proteína normal. Y el proceso vuelve a comenzar. Y lo mismo para esta, que es nueva. Y entonces, sí, el proceso obviamente se repite una y otra y otra y otra vez. ¿De acuerdo? ¿Sí? El proceso se vuelve a repetir una y otra vez. ¿El resultado cuál es? El resultado es que las progres, ¿sí?, yo tengo las proteínas normales, ¿sí?, al tomar contacto, ¿sí?, con proteínas anormales, estas estaban contentas, ¿no es cierto? Cumplían a la perfección su función. En cambio, esta es la proteína anormal. Entonces, con el transcurso del tiempo, ¿sí?, las proteínas normales, ¿sí?, van a ir transformándose en proteínas anormales infectivas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas ya, fíjense, van a tener un poco de miedo, de cuál es su futuro. Bueno, la cuestión es que estas proteínas infectivas, la proteína anormal, no puede ser degradada, ¿sí? No se degrada. Entonces, se acumula. Y eso va a provocar daño en diferentes tejidos. Por ejemplo, ¿sí?, en el cerebro, en el encéfalo, que son los tejidos que se encuentran dentro del cráneo, del sistema nervioso central. Entonces esta proteína se acumula y ¿qué ocurre? Ocurre daño tisular, o sea, daño en los tejidos. Y los priones, ¿sí?, son proteínas que, como vemos, cambian la conformación de otras proteínas que son ellas mismas, pero la versión normal, ¿sí? Es decir, acá no interviene directamente el ADN, pero la forma de la proteína sí está codificada por el ADN. Esta, generalmente, la proteína normal infectiva, es una proteína mutante, es una proteína donde la información ha cambiado, ha sufrido una mutación. ¿De acuerdo? Y entonces, su función cambia. Esta proteína tenía una función, digamos, X, y esta tiene otra función. Y dentro de esa función, bueno, está que cuando se incuba o toma contacto con la proteína normal, la cambia y la transforma en una proteína con otro plegamiento, con un plegamiento normal, y que puede hacer volver a provocar un cambio en la conformación, en el plegamiento espacial de las otras proteínas normales. Entonces, los priones causan un tipo de enfermedades, ¿sí?, después vamos a hablar un poco más de esto, que son las encefalopatías
espongiformes. Porque el cerebro, que resulta dañado, los tejidos nerviosos que resultan dañados, encefalopatías, o sea, patía es enfermedad. Encéfalo, los tejidos del sistema nervioso central dentro del cráneo. Espongiformes, o sea, enfermedades del encéfalo y el cerebro te queda como una esponja, porque queda con agujeritos, agujereado, que es donde estaban las neuronas y se murieron. El cerebro me queda, ¿sí?, como un colador, el sistema nervioso me queda como un colador, el encéfalo, y por lo tanto se produce demencia y finalmente la muerte. Destrucción de la personalidad, de la memoria, etcétera, etcétera. Esto es lo que hacen los priones, ¿sí? Entonces, como vemos, ¿sí?, no está dentro del dogma, ¿sí? Pero lo interesante es que esta es una proteína que provoca infecciones, es una proteína que, entre comillas, ¿qué hace? Hace copias de sí misma sin necesidad de ningún ácido nucleico. Entonces algunos decían, rompe con el dogma. El dogma es algo que había que cumplir. No, no lo rompe, es otra cosa, está por fuera del dogma. Son proteínas entonces infectivas. Bueno, recapitulemos por última vez qué fue lo que vimos, ¿sí? Vimos el dogma central de la biología molecular. Vimos que el ADN pasa a ARN y luego a proteínas. Ese era el modelo básico. Luego lo ampliamos, el modelo básico también incluía la replicación del ADN. Y luego lo que ampliamos fue con la retrotranscripción, o sea que la información puede pasar del ARN al ADN. ¿De acuerdo? Vimos que hay diferentes tipos de genes que codifican ARNs o ARN ribosomal o de transferencia, y genes que codifican proteínas. Los genes están en el ADN, son unidades de información y codifican un producto, como vimos. Ese producto puede ser, como dijimos ya, ARN ribosomal o de transferencia o proteína. Y estos genes pueden estar inactivos. ¿Qué quiere decir que un gen está inactivo? Quiere decir que no hace transcripción. Ese gen no está activo, no está siendo copiado. En cambio, si un gen está activo, ese gen está siendo copiado. Eso quiere decir que hace transcripción, ya sea para hacer ARN mensajero o ARN ribosomal o ARN de transferencia. ¿De acuerdo? Dejemos acá.